Gracias. Gracias, señor presidente. La verdad es que después de oír al ministro de Defensa, realmente debo confesarles a ustedes, mis colegas, y a los colombianos que probablemente nos están observando, que lo que acabamos de oír es probablemente uno de los espectáculos más decadentes que uno haya podido oír desde que se inició esta legislatura. A mí realmente quiero confesarles que me da algo de vergüenza haber oído lo que oí ahora. No porque lo que se haya dicho sea agresivo en alguna forma, para nada, sino porque el espectáculo de alguna manera no corresponde con la gravedad de la crisis por la cual está pasando el país. Yo oía la controversia verbal entre el doctor Pablo Victoria, a quien quiero mucho y respeto, y el doctor Echeverry, y pensaba un poquito lo que pensaba el doctor Londoño, a saber que esto es un diálogo de sordos, es decir, una controversia entre dos personas que piensan totalmente igual. De alguna manera yo pensaba en esas comedias, en esas piezas de teatro, en las cuales finalmente la comedia es precisamente diálogos entre dos personas que se contestan cosas que no tienen relación la una con la otra. Estoy hablando, por ejemplo, de Ionesco, en la cual pues el diálogo no enhebra para ningún lado. Yo realmente, después de haberlos oído a ambos, no saco ninguna conclusión. O peor, saco una conclusión aún peor que esa, es que me da escalofrío pensar que esas son las personas que están en este momento con la paz del país en las manos. Entre otras, estaba yo pensando, qué tristeza que nosotros tengamos a todos los altos mandos de nuestro ejército aquí sentados, perdiendo el tiempo, oyendo estas boberías, cuando deberían estar realmente dándole soluciones eficaces al problema de la paz o de la guerra, como lo queramos llamar aquí en Colombia. Y digo que me produce escalofrío, porque el doctor Echeverry, el señor ministro de la Defensa, se refirió a algunos puntos del doctor Pablo Victoria, probablemente los menos interesantes de toda la intervención de Pablo, y no hizo referencia a aquellas sugerencias del doctor Victoria en cuanto a cómo se podría darles mayores poderes a las fuerzas militares. Y debo confesarles que cuando yo oí al doctor Victoria, pensaba, qué tristeza que en Colombia no hayamos aprendido la lección de 30 años de guerra, en que a mayor presupuesto, mayores derrotas del ejército nuestro, y que a mayores derrotas, mayor necesidad de crear un espacio jurídico arbitrario donde para ganar la guerra se postule que hay que violar los derechos humanos. Yo realmente, Pablo, cuando lo oía, pensaba, esto es lo más parecido a la Gestapo. Si esto se llegara a dar en Colombia, Dios quiera que esto no se dé, realmente estaríamos todos a la merced de cualquier investigación absurda en manos de cualquier coronel de paso. Yo creo que realmente lo que se ha dicho acá nos tiene que producir una reflexión, por cuanto yo creo muy sinceramente que a las fuerzas militares no les hacen falta instrumentos para la lucha. Lo que pasa es que los instrumentos que le ha dado la democracia colombiana se han corrompido. Es que el problema es que nosotros no tenemos unas fuerzas militares que se hayan dedicado a derrotar la subversión, sino que más bien se han dedicado a someter la población civil. Ese es el gran problema que tenemos. No hemos logrado establecer que si nosotros queremos una democracia donde realmente las cosas funcionen, y la primera limpieza hay que hacerla probablemente en el Congreso, y en eso pues yo creo que el país coincide, pues también hay que hacerla en las fuerzas militares. Es que si hay algo que desmoraliza a las fuerzas militares es precisamente la corrupción, y no la corrupción de los soldados, porque a los soldados les tenemos el mayor cariño, el mayor aprecio y el mayor respeto, pero sí la corrupción en los niveles de dirigencia de las fuerzas militares, en las cuales no es secreto para nadie que en los 4 años más debates en contra de la corrupción, en particular en los casos de las fuerzas militares, no se pudieron hacer en este recinto. El problema de los Galil,
el problema de las botas, el problema de los helicópteros. Cada uno de esos contratos eran contratos leoninos. Entonces después nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el presupuesto nos alcance? Tenemos, probablemente en la historia del país, nunca han tenido las fuerzas militares en valores absolutos mayor dinero y mayores recursos que hoy, ni tampoco en porcentaje en relación con lo que representa el cargo de la guerra en el presupuesto nacional. A nosotros se nos olvidó educar, se nos olvidó darle salud a los colombianos, nos hemos dedicado a darle recursos a los militares, unos recursos que se desvían, que no nos han servido finalmente para modernizar nuestras Fuerzas Armadas, y después nos preguntamos por qué nos derrotan. Yo creo que aquí tenemos que hacer realmente un llamado de atención a las fuerzas militares, por cuanto nosotros lo que estamos pidiendo, primero, son fuerzas militares que no tengan una concepción guerrerista en el sentido de que para ganar la guerra hay que violar la ley. Es que nosotros lo que queremos precisamente son unas fuerzas militares que impongan la ley respetándola. Nosotros no queremos unas fuerzas militares que finalmente se vuelvan unos instrumentos de represión, sino al contrario, queremos unas fuerzas militares que sean instrumentos de liberación y de protección de la sociedad y de la población civil. Entonces, yo pienso que es hora, con mucho respeto y con mucho cariño, que le digamos al ministro de Defensa y a los generales de Colombia que nosotros no queremos que a las derrotas en el campo se nos responda con comunicados de prensa. Es que aquí lo que tenemos son, finalmente, yo diría, generales de salón que se han acostumbrado a dar sus batallas con los micrófonos. Y obviamente eso desmoraliza a la tropa. Obviamente que eso desmoraliza a la tropa. Porque cuando aquí están unos señores sentados en sofás de cuero, esperando yo no sé qué, cada vez que hay una derrota se pide más presupuesto, eso es como la estrategia básica, sin tener en cuenta finalmente lo que están viviendo los soldados de Colombia. Pues yo sí creo que nosotros tenemos que llamar la atención como representantes del pueblo, que estas fuerzas militares no nos están dando resultados ni en el campo militar ni en el campo ético, y yo creo que las dos están muy ligadas. Yo desgraciadamente sí pienso que mientras que nosotros no concibamos que los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos es una estrategia para ganar la guerra, para conquistar el botín de guerra que es la población civil, para lograr precisamente adueñarnos de ese espacio de territorio que está hecho de seres humanos y no de hectáreas de narcocultivos. Hasta que nosotros no entendamos que finalmente lo que necesitamos nosotros es un ejército del cual nos podamos sentir orgullosos, porque están respetando la ley y la están haciendo respetar. Nosotros no podemos estar aquí finalmente pidiendo que se nos presente un proyecto de ley para tener una política de guerra y de derrota con el argumento de que no hay ninguna legislación desde hace 30 años que se haya venido a presentar aquí en el Congreso para finalmente ganar la guerra. Es que yo sí les digo a ustedes que en el concepto muy personal mío, yo creo que nosotros tenemos una legislación de guerra. En particular la justicia regional se concibió así. Es una justicia de guerra. Terrorismo, subversión, esos eran los puntos con los cuales se tenía que aplicar ese concepto. Ahora, que la justicia regional terminó desbordada no nos sirvió precisamente porque se corrompió, ese es otro problema. Pero que aquí hemos tenido los instrumentos legales que ustedes han necesitado para adelantar la guerra, eso es cierto. Así, es decir, sí hemos tenido los instrumentos legales, lo que pasa es que esos instrumentos legales se han corrompido. Ahora, yo y al doctor Echeverry, haciéndole un llamado a la ciudadanía de solidaridad con las fuerzas militares, pero es que yo creo que eso de la solidaridad no se exige, se gana. Y nosotros, cada uno de los colombianos, somos solidarios con nuestra tropa, somos solidarios con nuestros soldados, pero vemos que hay un desfase entre la tropa y el alto mando de las fuerzas militares. Y también les voy a decir otra cosa que es un punto de reflexión, aquí para todos los amigos que están uniformados. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que parte de los trofeos de guerra son cuántos guerrilleros hemos logrado dar de baja, se dice,
Pues yo quiero decirles que yo cuando oigo eso, a mí me duele de la misma manera que me duele cada vez que veo el número de soldados que han muerto, porque para mí, guerrilleros o soldados, ambos son compatriotas. Y lo digo porque realmente aquí lo que estamos viviendo es todo un andamiaje, una organización de una guerra sucia que tenemos que acabar. Y mientras que los colombianos nos mantengamos en la posición de que cuando matan a alguien de la izquierda, los de la derecha se sienten que no están involucrados, y cuando matan a alguien de la derecha, los de la izquierda sienten que no fue con ellos, pues nosotros no vamos a poder tener paz. Aquí somos una nación, aquí todo el mundo tiene su espacio, su derecho a existir, su derecho a pensar diferente. La tolerancia es parte de lo que tenemos que recuperar en nuestra sociedad. Y la tolerancia en particular de poderles decir a ustedes lo que nosotros pensamos sin que se nos tilde de estar de voceros de las organizaciones de derechos humanos que por lo tanto se consideran como de izquierda. Es que a mí me da risa porque en el país, cuando yo critico o señalo algo de las fuerzas militares, inmediatamente quedo como estigmatizada como de la izquierda. Pero cuando digo que la guerrilla está narcotraficando, que la guerrilla está asesinando, que la guerrilla está desinformando, entonces ahí quedo marcada como de la derecha, y resulta que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy colombiana. Y soy una colombiana que me resisto a creer que para lograr el desarrollo del país tenemos que seguirnos matando. Entonces, lo que a mí sí me queda de este debate es la sensación de muy poca seriedad en el manejo del tema. Yo sí quisiera hacerle un llamado al ministro de Defensa para pedirle que de alguna manera nos traiga acá menos pasión, menos verbo y más cifras y más datos. Recojo de su discurso la iniciativa que me parece buena y me parece que realmente hay que, digamos, recuperar, de al fin tener un satélite colombiano en nuestra órbita geoestacionaria. Qué bueno, qué miedo al mismo tiempo que en manos de este gobierno esa iniciativa se vuelva un gran negociado de última hora. Dios quiera que no. Señora, perdón. Con mucho gusto le concedo la interpelación. Ministro, por favor. Ministro, tiene la interpelación. De la presidencia, señores representantes, yo fui muy claro y muy enfático que quedaba el acuerdo para que el nuevo gobierno adjudicara, previendo maliciosas y tendenciosas e infames afirmaciones. Y quiero decirle a la doctora Ingrid, con todo el respeto, que si quiere una demostración de fuerzas más democráticas que la que han dado hoy estas fuerzas, dejándose insultar y vapulear, como lo está haciendo ella, es inaudito. Y que nunca en 14 meses he tenido el honor de recibir una llamada de ella para una explicación en detalle. Muchas gracias. Continúe con la palabra la representante Ingrid Betancourt. Sonido, por favor. Las palabras del señor ministro lo que hacen es confirmar lo que yo estoy diciendo, es la falta de tolerancia. Si usted considera, perdón, si lo que yo he dicho acá se considera que es un insulto a las fuerzas militares, se acabó la democracia en Colombia. Es decir, yo creo que nosotros tenemos el deber, la responsabilidad y el derecho de hacerle un reclamo a unas fuerzas militares que han ido de derrota en derrota, que están señaladas internacionalmente, que tienen la mayoría del presupuesto nacional y que nos tienen descontento a los colombianos. Eso era todo lo que quería decir. Les agradezco mucho. Tiene la palabra el honorable representante Pablo Victoria. Gracias, señor presidente, por concederme unos minutos de una réplica que considero necesaria después de acotar que la intervención de el señor general Bonet alertó al pueblo colombiano que vio las necesidades de ese ejército que defiende todos los días las fronteras, la soberanía y la paz pública.
pero quisiera simplemente decirle al general Bonet que cuando él era subteniente la situación de orden público del país era mucho menos dramática y las fuerzas militares contaban con la solidaridad de los estamentos políticos de la nación que las respaldaban en sus misiones de orden público. Las fuerzas militares están perdiendo la guerra, señor general. No importa que usted haya sido subteniente y hoy sea general y nos diga que no es cierto y desmienta que los colombianos tenemos la percepción de que estamos sitiados y perdiendo la guerra. Y yo lo entiendo en el fondo porque los generales que le mandaban partes de victoria, valga el caso fascista, a Mussolini desde Abisinia, le comunicaban que estaban ganando todos los días. Señor general Bonet, yo discrepo respetuosamente. Y es duro reconocerlo, naturalmente, para las fuerzas militares, la desventaja en que el estamento político de la nación las ha puesto y sometido. Ustedes están en desventaja. Primero les amarramos las manos a la espalda, quitándoles fueros y poderes. Y hoy los humillamos quitándoles victorias y operaciones bien ejecutadas y solamente recibiendo críticas y fustigamientos y hostigamientos psicológicos. Ustedes están perdiendo la guerra, señor general, no porque tengan menos ánimo de lucha ni estén desmoralizados, sino porque no tienen con qué pelearla. Y usted me dio la razón cuando mostró estos dramáticos cuadros que le mostró a la opinión pública colombiana que merecía conocer esto, porque estas necesidades y afugias de las fuerzas militares de Colombia las conoce la inteligencia de la guerrilla, pero no la inteligencia del Congreso y la inteligencia del pueblo colombiano. Ellos a veces se infiltran en los cuarteles, como lo hemos visto, y conocen de sus necesidades y falencias y debilidades. Ustedes están en todas partes del territorio nacional haciendo un inmenso sacrificio, pero son fuertes en ninguna parte y débiles en todas. Precisamente por estar cuidando infraestructura nacional y precisamente porque a ustedes se les exige el cumplimiento del deber más allá de las fuerzas humanamente posibles y porque a ustedes se les exige que cumplan tareas para las cuales las fuerzas militares no están hechas. La policía, desafortunadamente, señor general, se ha dedicado a combatir el narcotráfico y casi que a ustedes se les ha dejado la tarea de combatir el orden público, la delincuencia común, rescatar secuestrados, cuidar fronteras, cuidar tubos, puentes, infraestructura. Y entiendo yo que la misma estructuración de las fuerzas militares está hecha para las guerras convencionales y no para las guerras irregulares como las que estamos librando en el territorio nacional. De 40 frentes que había en el año 80, hemos pasado a más de 100 frentes, señor general.
Pero no crea usted, y en eso quisiera discrepar respetuosamente, que hay una asociación entre la pobreza y la violencia, señor general. Si usted hiciera una regresión lineal o una correlación, se daría cuenta que hay más coeficiente correlacionado entre la riqueza y la violencia que entre la pobreza y la violencia. Porque si así fuera, países más pobres que Colombia, como El Salvador, o como Nicaragua, o como el Paraguay o Bolivia, serían países mucho más violentos porque son mucho más pobres que Colombia. Aquí hay otro fenómeno, señor general, y es un fenómeno de la educación, señor educador. Yo no estoy proponiendo al corte fascista que se prohíba la libertad de cátedra, pero lo que una sociedad democrática no puede tolerar es que desde los estrados de la educación y afuera de la libertad de cátedra se esté envenenando la mente de nuestros hijos y se les esté incitando a la violencia y se les esté enseñando cómo efectuar la lucha de clases y manifestar el odio, y cómo robar, y cómo asesinar, y cómo secuestrar para desestabilizar una nación, porque usted como educador sabe que ese magisterio al que yo respeto, porque yo soy educador y lo he sido durante 20 años en la cátedra universitaria, está penetrado de comunistas violentos. No es que yo no tolere los comunistas, aquí ha habido comunistas que han expresado libremente y no han sentido ninguna fustigación de parte de Pablo Victoria, ni ninguna intolerancia por sus ideas. La intolerancia mía, honorable representante, no es con las ideas, sino con los actos de vandalismo con que se expresan esas ideas. Allí no puede haber tolerancia, ni podemos, por supuesto, tener tolerancia con que los violentos quieran abrirse espacios, doctora Ingrid Betancourt, a plomo limpio para entrar al Congreso de la República. A mí sí me duele mucho más que un soldado de la patria caiga acribillado. Me duele mucho más que la muerte de un bandido, que la muerte de un criminal, de un secuestrador. A mí sí me duele mucho más que una persona de bien caiga en los campos de combate que una persona de mal en los mismos campos, porque yo no tengo confusiones mentales, doctora Ingrid Betancourt. Yo no tengo esas confusiones porque yo sí sé del lado de quién estoy. Porque yo, como usted, a pesar de manifestar un credo político, de ser conservador y declararme conservador en mis costumbres, en mi vida familiar y en mi vida política, sé de parte de quién estoy. Y estoy de parte de las instituciones colombianas, estoy de parte de la legitimidad, estoy de parte de las fuerzas militares, estoy de parte del orden. No estoy de parte del desorden, de los desafueros, del plomo, de la agresión, del secuestro, del delito. Yo no tengo esa clase de confusiones y por eso le manifiesto a la nación que Pablo Victoria sí sabe cuáles son las fuerzas del mal y sí sabe del dolor de nuestros soldados, porque yo sí me he paseado por los cuarteles y he conocido que los militares defienden los derechos humanos, las libertades ciudadanas y defienden el hecho de que yo esté aquí diciendo lo que me dé la gana, y usted también, doctora Ingrid. Son ellos los garantes de este precario orden que tenemos en Colombia. Por eso yo no tengo confusiones y por eso a mí sí me duele mucho más que un soldado del bien caiga acribillado en los campos de dolor
y de batalla que un agente del mal, de la perversión, de la desestabilización y de todo lo que nos acongoja a los colombianos. Yo sí quiero espacios como usted, doctora Ingrid, para que los hombres que representan la izquierda se sienten aquí a debatir civilizadamente nuestras diferencias. Pero yo no le concedo ningún espacio a los que a plomo quieren entrar al Congreso de la República, o a fuer de lo que usted decía en un debate que tuvimos en una universidad colombiana, que los colombianos, mientras no pagáramos la deuda social que tenemos, no podemos aspirar a la paz. Yo me pregunto, ¿qué es lo que yo le debo? ¿A quién? Cuantifíquemelo, doctora Ingrid. ¿Cuál es la deuda social que yo tengo que pagar? Si con la plata que tengo en este bolsillo la puedo pagar, o si el atracador que nos asalta en cualquier calle de Bogotá o de cualquier provincia de Colombia, le tenemos que pedir disculpas porque tenemos que pagarle una deuda social incuantificada e incuantificable. O el chofer de bus que atropella a un niño que cruza una calle, o que estrella una mujer que va por su casa, que va en su carro tranquilamente, porque es un guache, porque es un violento, porque es un resentido. Le tenemos que disculpar porque la sociedad le debe algo. No, doctora Ingrid, perdóneme, pero yo no tengo deudas sociales esas que pagar, porque yo pago mis impuestos, los que aquí aprobamos. Esa es la deuda social que la sociedad ha dicho que yo tengo que pagar y que ustedes, como trabajadores honestos de Colombia, pagan todos los días o todos los meses con su sueldo. Yo no sé qué otra deuda tengo con el pueblo colombiano que tenga que tolerar el secuestro, el desafuero, la violencia, para terminar de pagarla. Por eso yo no tengo confusiones mentales. Y por eso yo digo que, si bien es cierto, este país tiene muchas diferencias sociales y tiene mucha pobreza, con el mismo aliento digo que la pobreza no es justificación del crimen y del delito, que hay sociedades más pobres que son observadoras de la ley, y que este país en 1920 y 30, cuando se podían mantener los portones de las casas abiertos y solamente cerrar el contraportón, y cuando las gentes salían a recibir el fresco en las tierras calientes, era un país, perdóneme la expresión, de pata al suelo, de obreros sin casco, sin prestaciones sociales, una pobreza y un analfabetismo generalizado. Este era un país de analfabetas trabajadores como nuestros abuelos y bisabuelos que cruzaron los Andes para fundar pueblos, antioqueños trabajadores que sin excusas de pobreza arriaban bestias de lado a lado de este país para construir pueblos y riqueza, y jamás le robaron ni secuestraron a nadie y no justificaron su pobreza con la violencia. Perdóneme, pero yo en esa correlación no creo, porque el pueblo colombiano ha venido aumentando sus ingresos lentamente, pausadamente. Aquí en 1948 en Bogotá las gentes recogían agua del chorro de Padilla porque no habían servicios públicos ni municipales, y sin embargo la gente era pacífica. Los índices de criminalidad no estaban a la altura de ser los más grandes y los más altos del mundo. Algo diferente es lo que está pasando con la sociedad colombiana. Investigaciones sociológicas sobre lo que hay que hacer, pero sobre todo
porque en Colombia florecen, señor presidente, dos industrias, las más florecientes, las más prósperas de todas, la industria del crimen y la industria de la impunidad, porque en Colombia no hay justicia. Y ya para... Representante, que son 5 minutos del derecho a réplica. Señor presidente, por su paciencia, pero es que la mía se agotó cuando me dijeron fascista, un país en guerra, sin legislación de guerra, como si esto fuera Suiza, un país al que hay que defender, señor presidente, con legislación apropiada en las zonas de guerra. Un país que estamos perdiendo, fue lo que agotó mi paciencia, sobre todo por los señalamientos de que fui objeto. Yo tolero la cátedra libre, lo que no tolero es la apología de la violencia. Quiero dejarlos con la reflexión de que si las Naciones Unidas, señor general, han declarado que el consumo de droga y la comercialización de la droga es un delito contra la humanidad, valdría la pena preguntarle al país cuántas cárceles de la humanidad existen, cuántos muertos de la humanidad existen, cuántas fuerzas militares de la humanidad, cuántos periodistas, cuántos jueces de la humanidad, porque que yo sepa, señor general, Colombia es la que pone las cárceles, la que pone los jueces, la que pone los militares y la que finalmente pone los muertos. Mil gracias.